Eh, ya nos hemos saludado, igualmente para aquel o aquella que no hemos intercambiado saludos, buen día. Eh, Vamos a comenzar el segundo semestre, o estamos comenzando el segundo semestre en esta asignatura, que es Introducción a las Ciencias Sociales. Es una materia cuatrimestral. Eh, en este sentido, eh, primera cuestión sería lo siguiente. Voy a dejarles un grupo de Facebook donde ahí en general voy subiendo, si bien está el espacio en comunidades, ¿no? Donde está todo el material bibliográfico de la asignatura y de todo lo que vamos a dar en este cuatrimestre. Ustedes ahí van a tener la bibliografía. Lo que hacemos en el espacio de Facebook es subir la bibliografía también, pero no la bibliografía, perdón, sino algunas guías de lectura con respecto a los textos que hemos armado con otro profesor y los voy compartiendo, no son obligatorias, eh, no es que deben hacerlas, pero de alguna manera sirven para poder ir eh, atendiendo en la lectura de los textos a los temas centrales y los temas significativos de la asignatura. Por lo tanto, en el espacio de Facebook vamos a utilizarlo para eso y, y también, de alguna manera, esto de ir subiendo las guías de lectura nos permite organizar la bibliografía, ¿no? Porque lo que ustedes van a encontrar en comunidades es la bibliografía que vamos a utilizar, pero no el orden en el cual va a ser dictado en en el cursado o en la comisión. Obviamente no vamos a alterar el orden de unidades, vamos a ir siguiendo el orden de unidades, unidad 1, 2, 3 y 4, pero sí podemos variar o reorganizar o resignificar al interior de cada unidad con qué texto comenzar y ordenar las exposiciones. Entonces, el espacio de Facebook nos va a servir también para eh, esta cuestión, ¿no? Para quienes vayan siguiendo las lecturas, saber qué texto vamos a estar trabajando clase a clase y poder estar con las lecturas al día, ¿no? Que eso es un poco la idea del cursado cuando uno es estudiante regular, ¿no? O una es estudiante regular de una materia. Distinto del estudiante o la estudiante libre que eh, no requiere seguir la lectura de la asignatura, ¿no? Porque después en algún momento decide él o ella rendir en un examen final la materia. Entonces, en ese espacio de Facebook es un espacio que compartimos con otra comisión, que es la comisión de la noche. Eh, por lo tanto, si en algún momento tengo que dar alguna información específica o precisa para la comisión 3, creo que somos, no, la 2, eh, o para la otra comisión, que es la comisión 11, pondré una leyenda, un título y dirá información para eh, comisión 2 y entonces ahí será específicamente para ustedes, sino en términos generales, todo lo que tenga que ver con el dictado de la materia y el recorrido de los temas por unidad es similar, porque se da de manera simultánea los días martes también, pero en el horario de la tarde-noche, digamos, ¿no? 19 horas. Entonces, es martes y jueves, eh, con una diferencia de horas entre esta comisión y la 11. Bien, esto es como para organizar y señalar dónde van a encontrar la bibliografía,
la van a encontrar en comunidades, donde ustedes tienen que matricularse. Y las guías de lectura, que repito, no son obligatorias, sirven a modo de poder ir identificando los temas centrales de la materia y también poder ir teniendo un recorrido del orden de los textos que vamos a ir desarrollando y la comunicación de alguna información específica de clases, digamos, ¿no? O alguna duda que ustedes puedan después llegar a tener, podemos usar ese espacio. También les dejo mi correo de mail, ya para comunicaciones más personales, más individuales, ¿no? Para que si alguno o alguna surge alguna duda o alguna consulta, cuando vayamos avanzando en el cursado, puedan también podamos tener ese contacto, ¿no? Así que ahí, si alguno necesita o alguna necesita en algún momento hacer algún comentario o tiene alguna situación, lo podemos conversar por ahí y seguramente vamos a poder resolver. Bueno, esos serían, entonces tenemos de alguna manera el tema de la bibliografía, dónde van a buscarlo, el espacio de Facebook, cómo vamos a utilizarlo y cuál es el sentido. Tenemos el correo, mi correo electrónico para cuando avancemos un poco en el dictado de la materia si aparecen dudas o consultas. Y después el tema de, vamos al sistema de evaluación. El sistema de evaluación tiene dos instancias, ¿sí? Una primera instancia que es un trabajo práctico que se hace en grupo, la semana 6 de clase. Está en el mail que mandé, Camila. No sé si alguno lo tiene a mano, porque no tengo abierto comunidades. Si alguno lo tiene a mano y lo puede subir. Si no, me hizo error cuando entró el link, no sé por qué. A ver, ahora. Yo les lo paso si querés, pasa que está mal. Ah, listo, gracias. Puede haber sido que a lo mejor cualquier cosa. Ya lo subo, ya lo subo. Hay dos aulas. Hay una donde está la bibliografía y después cuando necesiten otra, si no vamos a... Ya está. Acá estamos. Bueno. Ese es el específico, el que puse debajo del específico de la asignatura. Pero bueno, ahí se matriculan y pueden acceder a la bibliografía. Esto no es nada nuevo, ¿no? No todas las materias trabajan con este espacio, me parece, ¿no? O sea que saben más o menos acceder. Sí, Camila, en comunidades está el material que vamos a utilizar. Está todo ahí. Por eso no lo subo en Facebook. Antes, el año pasado sí lo íbamos subiendo al espacio de Facebook porque no estaba tan sistematizado, ahora está sistematizado y está todo ahí bien organizado. Lo que repito, lo que vamos a hacer es, después cada docente obviamente va ordenando a veces los temas y las lecturas de manera distinta al interior de cada unidad y eso lo vamos a ir coordinando a través de Facebook, ¿sí? Bien, grupo de WhatsApp no
sé, Uriel, eso no. Yo no trabajo con un grupo de WhatsApp, pero no sé si los compañeros y compañeras tienen algún grupo que han armado. En relación a eso, posiblemente en algún momento, el cuatrimestre pasado, armaron un grupo de WhatsApp. Sé que habían armado un grupo de WhatsApp en relación a lo siguiente. Explico. Vamos a tener dos instancias de evaluación, ¿no? Una primera instancia que es un trabajo práctico integrador de las unidades 1 y 2. Son 4 unidades la asignatura, ¿sí? Este trabajo práctico se entrega la sexta semana de clases, que sería la semana del 4 de octubre. Después vamos a precisar, cuando estemos un poquito más próximos, vamos a precisar la modalidad de entrega y la fecha límite, tope de entrega, etc. Pero para que más o menos ustedes puedan organizar eh, su calendario personal. Entonces, esa semana, que sería la semana del 4 de octubre, del 4 al 10, ¿no? Ahí se va a hacer la entrega de un trabajo práctico en grupo, que tienen que ser 4 integrantes, ¿sí? Máximo. Vale decir que para esa instancia, no sé si ustedes ya se conocen, en esta facultad a veces no sucede eso, a veces vienen algunos cursando juntos o juntas y otros no. Entonces, posiblemente el grupo de WhatsApp les permita poder armar grupos. Sí, Chera, lo ideal es que sea en grupo porque como tenemos un cuatrimestre muy acortado y para poder corregir en tiempo y forma y poder darle una devolución a ustedes eh, eh, inmediata, digamos, que no se demore tanto, necesitamos que sea en grupo porque si no, evaluar de manera individual es muy complejo. Entonces, la idea es que trabajen en grupo entre ustedes y además para que se conozcan un poco, porque ya el año que viene estimo que vamos a volver a la presencialidad, ¿no? Ahora van a volver los exámenes finales, así que tenemos que perderle el miedo al contacto. Bueno, así que bueno, vayan amigándose o conociéndose en la medida de lo posible. Bueno, perfecto. Entonces, esa semana van a entregar un trabajo práctico de unidad 1 y 2. Y la semana, ya les doy la fecha para que ustedes la tengan también, va a ser el parcial integrador, ¿no? O el evaluativo integrador, parcial final integrador, que va a ser la semana del 15 de noviembre, más específicamente el día 16 de noviembre. ¿Sí? Es decir, un día martes, en el horario a definir. Horario a definir. Bien. Entonces, vamos a la materia, si bien... Esperen que está entrando gente, ¿no? Un segundo. Bien, entonces, el día 16 de noviembre vamos a tener el trabajo práctico integrador, perdón, el parcial integrador, que es un parcial de promoción. Sí, Camila, es un parcial de todas las materias, ¿sí? Va a ser un parcial de toda la materia o de todas las unidades que hayamos dado hasta ese momento. Profe, ¿se incluyen todas las unidades por más que se hayan evaluado la 1 y la 2 en el trabajo Claro, práctico? sí, Agostina, sí. Se evalúa todo. Porque ese parcial es individual y la modalidad es obviamente virtual.
Y la modalidad hasta ahora, y creo que va a ser así, es multiple choice, ¿no? Elegir la opción correcta. O sea que eso es un parcial domiciliario, virtual, individual. Y en ese parcial integrador de las 3 unidades, en principio vamos a dar 3 unidades, no vamos a dar las 4. Si bien la bibliografía de toda la materia y la materia son 4, vamos a dar 3 unidades. Y son las que van a entrar en el examen parcial, integrador. Les permite a ustedes, quienes hayan realizado y aprobado el primer trabajo práctico, que hablábamos que va a ser la semana 6 en grupo, si en ese parcial obtienen la nota de 7, promover la materia de manera directa. ¿Sí? Y quienes saquen menos de 7, es decir, que aprueben pero que no alcancen la nota de 7, regularizan la materia y tienen que rendir un examen final, donde ahí sí ya entran la totalidad de las unidades en una mesa final, o aquel o aquella que no alcanzando el mínimo para regularizar quede en condición de libre. Sí, Milagro, se promociona de manera directa. Entonces, el parcial, por eso es importante que ustedes hagan el primer trabajo práctico, lo aprueben, es un trabajo práctico accesible, es en grupo, van a tener tiempo para poder desarrollarlo y subirlo al aula virtual. Así que en ese sentido no va a haber inconvenientes. Bien. Y el parcial está obviamente sometido a la condición de la que hayan obtenido el trabajo práctico. Entonces tienen promoción directa, si sacan más de 7, regularidad, si obtienen la nota que se le pide para regularizar, es decir, aprobar, pero no promover, y quienes no regularicen quedan en condición de libre. Tanto regular como libre tendrá que rendir un examen final para después poder aprobar definitivamente la materia, ¿no? Lo que se dice sacar una materia. ¿Estamos hasta acá? Bien. Con relación a los encuentros virtuales, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a funcionar con los encuentros virtuales? Los días martes vamos a encontrarnos a las 9 de la mañana. ¿Sí? Los días jueves vamos a encontrarnos 12 horas, no a las 9, ¿sí? En el horario de las 12. La idea es los días martes trabajar fuerte la cuestión teórica, ¿no? El desarrollo teórico más fuerte, y los días jueves poder utilizarlo para que ustedes, habiendo leído los textos, por eso es importante, poder intercambiar, ¿no? Y que ustedes puedan hacer algunas preguntas con respecto a las lecturas y, obviamente, por mi parte, poder darle una respuesta, ¿no? Entonces, el día martes sería principalmente, o intentar principalmente, desarrollar lo teórico duro, y el día jueves, 12 horas, desarrollarlo, usarlo como una especie de intercambio de dudas y de preguntas a partir de las lecturas que ustedes tienen. Con respecto a, sí, puede ser que alguno o alguna pueda cursar otra asignatura, sí, es posible. Pero bueno, ese es un inconveniente que hubo cuando hubo que tomar este horario, y
y bueno, hubo que cambiar el horario por parte mía del encuentro sincrónico, porque en ese horario yo ya tenía obligaciones y el único docente que podía tomar este horario era yo. Así que bueno, ya está informado de eso la titular de cátedra y estamos así. Por eso les comento que sí, más o menos para que ustedes se organicen, nuestros encuentros no van a superar una hora, ¿no? Una hora de reloj es lo que usualmente hacemos, porque en términos pedagógicos y didácticos está demostrado que ningún estudiante, por lo menos en primer año, y bajo la modalidad que estamos haciendo, tiene una atención que supere ese periodo. Si estuviésemos en un posgrado, en un doctorado, a lo mejor una materia de quinto año quizás podría haber un poco más de desarrollo, pero nosotros vamos a manejarnos con encuentros de una hora, ¿sí? Obviamente que si estuviésemos en la presencialidad el encuentro sería distinto, sería de 2 horas, no así ahora. ¿Quiénes? Digo, y visto esta cuestión de los horarios, obviamente, si alguno o alguna no puede estar los días jueves, en el horario de las 12, de 12 a 13, puede estar los días también jueves o martes en la misma comisión, en la comisión 11, exactamente, de 12 a 13, Camila, sería más o menos. Podría asistir sin ningún problema con el mismo link al encuentro de los martes y jueves a las 19 horas. ¿Sí? Por eso les indicaba que los días martes vamos a aprovechar para desarrollar las ideas centrales de los temas y después sí poder desplegar o profundizar a lo mejor algunas dudas o consultas a partir de las lecturas que ustedes vayan haciendo y de las guías de lectura que les voy a ir proponiendo. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la grilla horaria. ¿Sí? Bueno, esperemos volver a la presencialidad rápido, así podemos resolver algunas cuestiones de otra manera. Bueno, entonces tenemos, ¿dónde está el material? Que es en comunidades, tenemos donde tienen que matricularse, tenemos el espacio de Facebook donde ahí vamos a ir organizando las lecturas y los temas que vamos a ir desarrollando semana a semana, donde también ahí se pueden volcar alguna duda o pregunta o consulta que se tenga. Donde vamos a ir subiendo las guías de lectura, no obligatorias, sino para más o menos encuadrar por dónde ustedes pueden abordar los textos, porque algunos textos son extensos o tienen mucha información, muchos datos, muchos nombres, muchos lugares, ¿no? Y a veces el estudiante se pregunta, bueno, esto es importante, esto no, entonces con las guías de lectura ustedes van a decir, bueno, a esto sí tengo que prestar atención, a esto otro no es tan relevante. Tenemos cómo es el sistema de evaluación y tenemos la fecha de los sistemas de la instancia de evaluación, la semana del 4 de octubre, es decir, sexta semana, después vamos a precisar un poco más cuando avancemos en el cursado. Y el 16 de noviembre, fecha del parcial integrador, instancia a la cual se accede si se aprobó el trabajo práctico de la semana 6, que se hace en grupo, ¿sí? Y donde ese parcial integrador les da la posibilidad de o la promoción directa, la regularidad o la condición de libre. Obviamente después vamos a comunicar qué requisitos deben cumplir para alcanzar, es decir, qué cantidad de preguntas deben aprobar, tener correctas para poder alcanzar cada una de estas 3 condiciones, ¿no? Dijimos que el parcial integrador, también como el trabajo práctico de la semana 6, van a ser de manera virtual, domiciliaria,
La diferencia es que el parcial integrador, el 16 de noviembre, es individual y el formato es multiple choice o elegir la opción correcta. ¿Sí? Tenemos entonces el tema de los encuentros virtuales. Vamos a tener los martes a las 9 y los días jueves 12 horas. Con el link que ya está, que es el que les envié, y ese link vamos a utilizarlo para todos los encuentros. ¿Sí? De manera de no tener que estar ahí enloqueciéndonos con eso. Sí, sí, Milagro, ahí vamos a usar siempre el mismo link, así que guarden ese link y vamos a manejarnos con este. Bien, creo que más o menos, les dejé el correo de mail por si alguno o alguna tiene alguna duda, alguna consulta, ¿sí? Ahí pueden escribir, no hay ningún inconveniente. Bien, no sé si hay alguna pregunta, duda o consulta, algo que haya quedado. Este próximo Sí, Laura. ya nos conectaríamos de 12 a 13. Exactamente, sí. Sí, Ok, buenísimo. Gracias. perfecto. Y si vos estás en Machu Picchu, no va a tener ningún inconveniente. Problema de señal ahí no hay, según recuerdo. No. Bien. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, no hay dudas, está todo más o menos aclarado. Ulises, mirá, si tenés apunte del 2016 cambió en parte la bibliografía, pero entiendo que siempre es más cómodo poder leer con papel, ¿no? Te diría que te tomes el trabajo de fijarte en los apuntes que tenés y compararlo con la bibliografía que está subida en comunidades. Y ahí poder ir cotejando si algunos de los textos siguen siendo los mismos y entonces poder utilizar los textos que tenga de ese apunte. ¿No? Algunos textos han cambiado bastante y hay otros que permanecen, pero no sé bien cuáles, no recuerdo bien cuáles. A ver, te digo, seguramente hay un texto que es el texto de Rubén Pardo, que es el texto de la unidad 1. Ese texto te puede servir. Y después no recuerdo más. Pero creo que en el 2016 el orden era distinto de la materia. Creo que estaba en la unidad 2. Chequear, ¿no? Porque creo que cambiamos el orden y cambiamos los textos. Te diría que haga eso. Profe, una pregunta. ¿Los grupos son de 4 para el trabajo práctico? Sí, Agostina. Sí. En la medida que vayan pudiendo, organícense. En el cuatrimestre pasado se organizó todo rápido, bastante bien. Se organizaron ustedes. Ustedes no, pero sus compañeros se organizaron bastante piola. No se traten de lo que decimos siempre, ¿no? Pero que hay que tratar de encarnarlo o hacerlo carne o incorporarlo. Estamos en una situación atípica para todos y para todas. Seguramente hay algunos compañeros y compañeras que son de Rosario y otros son de otras partes de la provincia y o de la Argentina y o del mundo, como ha sucedido y sucede, porque la virtualidad permite eso, ¿no? También, entonces, tratemos de no dejar a ningún compañero o compañera solo o sola. Si alguno de ustedes ve que hay algún compañero o compañera que no tiene grupo, rápidamente ser solidarios o solidarias. Y poder, ¿no? Trabajar en conjunto, ¿no? La universidad se transita de manera más fácil y más sencilla junto con otros y con otras. Obviamente que la pandemia ha hecho que la experiencia universitaria para ustedes inicie siendo bastante solitario o solitaria, ¿no? Pero lo ideal
y así funciona el trabajo científico, y de lo que va a tratar la primera unidad se hace en conjunto, no se hace solo o sola, salvo que uno sea un genio, pero igualmente los genios han problematizado, discutido e intercambiado ideas con otros científicos de menor genialidad, pero que les han ayudado a pensar, ¿no? Entonces, si pueden ir armando los grupos, así ya cuando llega a esa instancia lo tienen resuelto y van armando ciertos lazos de compañerismo. Pasamos por email o no hace falta. Sí, una vez que tengan armado todos los grupos, pueden subir, armar un archivo. Yo puedo bajar si usted el cuatrimestre pasado lo que hice fue bajar de Guaraní, así también ustedes pueden controlar, y lo voy a subir a Facebook. Voy a bajar las listas que hay de Guaraní, ¿sí? Que fue la que utilicé para enviar los mails de presentación que les mandé ayer, y entonces ahí ustedes también pueden controlar y chequear si están o no en el grupo, en el listado definitivo, y además también poder todos y todas estar sumadas a algún grupo. Bien, eso lo puedo hacer. Así que trato de hacerlo para antes del día jueves, para que ya esté subido entre hoy, mañana y pasado. Lo subo en un formato Excel, ¿sí? Entonces ahí todos y todas pueden controlar eso. Y ya tienen eso como registro y como referencia. Y Ulises se compromete a armar todo y a subir. Ya le editaré a Ulises. No sé ni quién es Ulises, pero bueno. Bien. Bueno, María Pedernera, ya te respondió Kiara. Bueno. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda o pregunta de forma con respecto a la asignatura? Bien, Ulises, así me gusta. No hay problema, Mari. Lo que sí te diría a los fines... Bueno, te diría lo siguiente. Digo, para organizarnos, y esto queda bajo tu responsabilidad. Puedo integrar un grupo acá, pero cuando sea la instancia, las dos instancias de evaluación, es decir, la de entrega de trabajo práctico, uno en grupo, avísame específicamente en qué grupo estás, y a qué comisión sos, ¿sí? Primera cuestión. Esa semana, ¿sí? Y aclarame qué materia y qué carrera, porque doy clases en distintas carreras y universidades, ¿sí? Entonces, esto corre por tu responsabilidad. Y el examen integrador lo vas a tener que hacer en la comisión 11. No hay problema, porque como va a ser virtual, vos vas a entrar, en lugar de entrar en la comisión 2 a hacer el examen parcial integrador, en lugar de entrar a la comisión 2, ingresarás en la comisión 11. ¿Está claro? Las dos tareas que tenés que hacer, perfecto. Están todos los compañeros y compañeras de testigos, si no, bien. No, Agustina, no hay inconveniente. Bueno, pasamos a brevemente, así saben ustedes que vamos a empezar a trabajar. ¿De qué trata la unidad 1? Nos quedan unos minutos, vamos a utilizarlo para presentar la materia y sobre todo la unidad 1. ¿Sí? La materia se denomina Introducción a las Ciencias Sociales, ¿no? Y obviamente las ciencias económicas son una ciencia social. Son ciencias sociales, en realidad, ¿no? Pues son ciencias económicas.
es decir, son ciencias sociales, o por lo menos aspiran a serlo alguna de ellas. Digo esto porque hay toda una discusión en torno a la contabilidad, principalmente si es una ciencia social o no, como también esta discusión se da, por ejemplo, con el derecho, ¿no? Con abogacía. Pero, en general, y sin irnos tanto por las ramas, aunque es un tema de la unidad 1, el problema de la ciencia, son ciencias sociales. Obviamente, ustedes vieron que introducción a las ciencias sociales se cursa junto a otra materia. En este cuatrimestre ustedes la cursan junto con introducción a la economía, ¿no? Son dos materias introductorias. Ambas materias están referidas al campo de las ciencias sociales. Solamente que introducción a la economía se centra específicamente en el desarrollo del pensamiento económico, y en introducción a las ciencias sociales nos vamos a abocar a otras disciplinas sociales como la historia, la sociología, la ciencia política, el pensamiento en torno a la ciencia, que si bien obviamente tienen y van a estar constantemente dialogando con el pensamiento económico o con introducción a la economía, se ubican en los aportes teóricos que hacen otras ciencias sociales, como las que nombré anteriormente. Bien, ahora, ¿qué trata de, o qué abarca introducción a las ciencias sociales, además de aportes teóricos de otras disciplinas sociales? Abarca principalmente la cultura occidental, ¿no? Nos ubicamos en Occidente. Vieron ustedes que ahí está poblado los medios de comunicación del problema en Afganistán, ¿no? Y las situaciones en Afganistán. Y obviamente hay cosas que a nosotros y a nosotras nos llaman la atención, con las cuales podemos acordar o no, posiblemente en muchas de ellas estemos en desacuerdo, pero que es significativo que nos llama mucho la atención, y digo nos llama mucho la atención porque a los medios de comunicación les llama la atención por distintas cuestiones, porque lo que nos muestra el caso de Afganistán es precisamente que no hay una cultura universal, no hay una manera de percibir el mundo, de vivirlo y de entenderlo de una única manera. Eso sería universal. Sino que hay distintas maneras de interpretar el mundo y de vivirlo, ¿sí? La nuestra, donde nosotros estamos ubicados, es de una manera occidental. Y obviamente cuando hablamos de Occidente, nos estamos refiriendo en términos geográficos, aproximadamente, a el continente americano, el continente europeo, gran parte del continente europeo, y algunos países de Asia, ¿no? Nueva Zelanda, principalmente Oceanía, y algún país asiático pequeño que ha tenido una fuerte influencia de las potencias europeas, ¿no? En los procesos de colonización. Occidente, en términos generales, es una sociedad profundamente antropocéntrica. Quiere decir esto que está en un proceso o estuvo en un proceso desde el siglo XVI, vamos a ponerlo de esta manera, desde el 1500 en adelante, en un proceso de secularizar el mundo, ¿no? De secularización del mundo. ¿Qué es la secularización del mundo? Bueno, que vaya perdiendo el sentido religioso, el sentido místico, el mundo, en todos sus aspectos, ¿no? En la economía, en la política, en el arte, en el saber, en la arquitectura, en donde a ustedes se les ocurra, que vaya perdiendo el sentido religioso
místico, es decir, que vaya perdiendo el sentido teocéntrico el mundo y la sociedad, y vaya adquiriendo un sentido antropocéntrico, ¿no? Teocéntrico, céntrico, acá lo ponemos en mayúscula, me arrobo la potestad de escribir en mayúscula en el WhatsApp, en el chat, de manera de poder distinguirlo de sus preguntas y consultas. Antropocéntrico. Es decir, Occidente está en un proceso constante de antropocentrismo, que implica un proceso de secularización del mundo. Mientras otras partes del mundo esto no ha sido así, de hecho en algunos lugares no lo es así, y para ser más preciso, el caso de Afganistán, lo que se observa es un sentido teocéntrico del mundo, un sentido religioso del mundo y una organización política, económica, cultural, social, religiosa del mundo que a nosotros y a nosotras nos choca, ¿no? Nos llama la atención, por eso digo que nos choca, nos llama la atención porque no tiene nada que ver con nuestra manera de ver el mundo como sociedad, no como individuo, sino como sociedad. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque como individuo muchos y muchas profesan una religión, ¿no? O una creencia, o algún pensamiento mágico o místico, ¿no? Pero el Estado, las instituciones, no promueven, ni se fundan, ni se organizan en torno a estas reglas o interpretaciones del mundo, ¿sí? Entonces, cuando decimos que la materia se aboca a la cultura occidental, estamos hablando un poco de esto. Ahora, este proceso occidental antropocéntrico está vinculado a lo que denominamos la modernidad, ¿no? El antropocentrismo es propio de la modernidad. ¿Por qué? Bueno, porque también Occidente tuvo un proceso y un periodo fuertemente teocéntrico, que fue la Edad Media. Es decir, Occidente, Europa, fue una sociedad durante 1200, 1300 años profundamente religiosa, donde se organizó política, económica, social, cultural, estéticamente, digo, cualquier aspecto que ustedes piensen, en términos religiosos. Una religión que fue o es la religión cristiana, ¿no? Con una institución muy fuerte que se fue fortaleciendo y que se fue desarrollando durante todo el medioevo, que fue la Iglesia medieval, ¿no? Lo que hoy conocemos como la Iglesia católica. Bien, ahora, la modernidad, que comienza, vamos a señalar, en el 1500 aproximadamente, descubrimiento de América, 1492, podríamos poner distintas fechas, pero digo, esto es como para que ustedes puedan tener un esquema en la cabeza del proceso histórico que estamos hablando. Comienza en el 1500 y la modernidad es un proceso que va a durar, ¿no? Aproximadamente hasta, ahí no hay una discusión definitiva, pero podemos decir, hasta mediados del siglo XX, ¿sí? Hasta la Segunda Guerra Mundial, algunos autores dicen eso, y vamos a ver eso en un texto que ustedes tienen para leer para el jueves, y algunos otros autores dicen que la modernidad finaliza antes, un poco antes, con la Primera Guerra Mundial, y hay algunos autores que dicen que la modernidad finaliza con la caída del muro de Berlín, en 1989. ¿No? Hay como distintas interpretaciones, pero no nos vamos a poner tan exquisitos, tan exquisitas en este momento. Digo, la modernidad es un proceso que dura o abarca casi 5 siglos, ¿no? Desde el 1500 hasta más o menos 1950 o el siglo XX. ¿Sí? La materia se centra en buena parte de ella y de los textos en tratar de explicarnos y de darnos distintas interpretaciones teóricas, ¿no? Desde estas ciencias de las que hablábamos, la sociología, la ciencia política, la historia. Vamos a ver la epistemología, que no es una ciencia social, sino que es una ciencia que se ocupa de las otras ciencias, de cómo se fue dando ese proceso.
de conformación de la modernidad en Occidente para dejar atrás una sociedad medieval y religiosa. Que, repito, en otras partes del mundo, que no es Occidente, sigue habiendo sociedades teocéntricas. Por ejemplo, lo que vemos en Afganistán es la implantación o la reimplantación de una sociedad teocéntrica. No siempre las sociedades teocéntricas, o no necesariamente el teocentrismo, tiene que ser algo virulento, extremista, no necesariamente debe ser así, ni ha sido así. Después lo vamos a ver también con los procesos de reformas religiosas que hubo en Occidente y en la modernidad. Entonces, la materia, ¿no?, se aboca a problematizar la cultura occidental, principalmente la modernidad, a través de distintas disciplinas sociales que van a ayudar a complementar y a entender todo el proceso que ustedes van a ver en Introducción a la Economía. Entonces, ustedes tendrán que hacer ese trabajo, que es lo que tiene que hacer un estudiante universitario y cualquier persona que atraviesa la universidad, que es un trabajo de reflexión crítica, ¿no?, de ir cruzando la información que va recibiendo y los conocimientos que va recibiendo en las distintas materias y ponerlas a trabajar para resolver preguntas, problemas y tomar y construir su propia concepción del mundo. Bien, en ese sentido, después iremos viendo cómo esto se complejiza a medida que vayamos desplegando la materia. El día jueves, vamos a trabajar el texto de Rubén Pardo, ¿sí? Digo, para que pongo solamente la inicial del nombre y pongo el apellido completo, ¿no? El texto de Rubén Pardo. El texto, si no me equivoco, es Verdad e Historicidad. Verdad e Historicidad. La fractura, algo así. Miren que tengo acá abierto. ¿En comunidades está, profe? Sí, está en comunidades. Comunidad. Así les digo el nombre correcto. Bueno, tiene otro nombre ahora. La invención de la ciencia. Bueno, la invención de la ciencia tiene por título En comunidades, ¿sí? Entonces, es el nombre del libro. Bueno, la invención de la ciencia. Está en comunidades así que ustedes ahí ya lo pueden ver. Bien, en ese texto, nos quedan unos 5 minutos para desarrollar un poco la idea general. En ese texto, ¿qué van a encontrar? El inicio a la unidad 1. ¿Qué vamos a hablar en la unidad 1? Vamos a hablar del problema de la ciencia y del conocimiento científico. La ciencia y el conocimiento científico es un conocimiento que se inventa en la modernidad, ¿no? Y comenzamos con este tema, en tanto y en cuanto, como ustedes vieron y dije inicialmente, somos una ciencia o somos ciencias sociales y por lo tanto necesitamos discutir o tener en claro por qué las ciencias económicas son conocimiento científico, ¿no? ¿Por qué son conocimientos científicos y se distinguen de otros conocimientos? Pero también tenemos que discutir los problemas de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia no es sinónimo obligatorio de conocimiento científico. La ciencia es un concepto que abarca más que el conocimiento científico, esto es lo que va a plantear el texto de Pardo, y la ciencia en realidad es un concepto que abarca
problemas vinculados a la aplicación del conocimiento científico, los intereses que se juegan por fuera de la producción del conocimiento científico, es decir, intereses económicos, políticos, culturales. Esto lo vemos cotidianamente y lo hemos visto de manera bastante masiva, y también, digo, a través de los medios de discusión, cuando se discuten si es mejor la vacuna Moderna que la vacuna Sputnik, que la vacuna. Entonces, todos y todas los que estamos acá más o menos sabemos a qué país pertenece cada vacuna, ¿no? Y no es raro que en los medios de comunicación o en algunos medios de comunicación, ¿no?, algunas vacunas gocen de mala prensa, entonces decían que la Sputnik no servía porque era rusa, pero bueno, precisamente sí servía la vacuna que produce los laboratorios, no sé, británicos o norteamericanos, y entonces depende de los canales que uno esté viendo, son las vacunas que promueven y la otra que defenestran, y uno se podría preguntar, o uno debe preguntarse como estudiante universitario, bueno, pero si todas están producidas de manera científica, ¿cuál es la diferencia, no? Si el conocimiento científico es un conocimiento objetivo, es un conocimiento metódico, los investigadores, independientemente de qué parte del mundo estén, su nacionalidad o su creencia, utilizan la misma metodología, publican en las mismas revistas. ¿Qué se juega detrás entonces del problema de la vacuna? ¿Tiene que ver con la eficacia, la eficiencia científica de la producción de las vacunas, o hay en juego intereses políticos, económicos, culturales, históricos, que vienen de larga data? Bueno, en realidad son discusiones de ese tipo, no tienen que ver con la calidad del proceso de producción científico de la vacuna, sino que tienen que ver con intereses que juegan los estados, las potencias, las empresas, etc. Entonces, obviamente, lo que vamos a ver en esta unidad 1 es que el problema de la ciencia no se reduce al conocimiento científico, al problema del conocimiento científico, sino que es un problema mucho más complejo, un problema mucho más abarcativo, que tiene otros alcances. Y entonces, en el texto de Pardo, lo que Pardo señala y presenta es este problema, ¿no? Presenta el problema de pensar qué es la ciencia, y también nos indica qué es el conocimiento científico propiamente dicho. Por lo tanto, les diría que ya estamos cumpliendo más o menos lo que habíamos establecido, 1 hora, que es la atención que todos y todas más o menos podemos contener o mantener de manera eficaz. Vamos a desarrollar o empezar a desarrollar este texto. Les voy a subir una guía de lectura para que puedan tener, ¿sí?, del texto de Pardo, y que con ese texto, con esa guía, puedan ir fijándose cuáles son los temas centrales, ¿no? Y entonces el día jueves poder desarrollar con un poco más de precisión el texto, ¿no?, y los problemas del texto. Estamos más o menos. ¿Dudas, preguntas? Esperen que me voy a anotar la tarea que tengo de subirle el Excel con guaraní. Sí. Ahí a Facebook. Bien. Perfecto. Profe, yo quería preguntar, no hay un libro como tal en esta materia, ¿no? Sino que hay que ir viendo las diferentes partes de las unidades que están en el campus, ¿no? Si no hay un libro único, un manual, una especie de manual. Claro, algo así, un libro. No. Por suerte y gracias a Dios, no. Los manuales, algunos manuales son interesantes a lo mejor en algunas disciplinas, en algunas carreras puede ser, pero en las nuestras, en mi caso creo que no es lo conveniente, porque el manual siempre implica que hay una mirada sobre los problemas, y cuando uno tiene distintos textos de distintos autores, uno puede ir construyendo en términos científicos una mirada más compleja, y entonces no todos los autores piensan lo mismo sobre los mismos temas, y eso nos ayuda a ver distintas perspectivas, ¿no? El manual es como
acotado, digamos, ¿no? Hay alguien que produce el libro o el manual y mira el mundo de esa manera, y no se puede mirar de otra, entonces el estudiante se queda con una sola mirada del mundo. En cambio, cuando uno tiene un programa donde hay textos de distintos autores, aunque muchas veces las cátedras siempre ponen, por ejemplo, autores que tienen la misma ideología, liberal o keynesiano o marxista, entonces ahí también tienen el mismo problema, pero por lo menos uno o una puede ver distintas perspectivas, ¿no? Eso es lo interesante de los programas de la materia y de no trabajar con manuales, sobre todo en las ciencias sociales. Las ciencias naturales tienen otros, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero producto de su objeto de estudio, de lo que investigan, a veces no hay tantas diferentes interpretaciones sobre un mismo fenómeno natural, por lo menos en la formación de grado, ¿sí? Entonces, el manual puede resolver la sistematización de temas y de problemas básicos de esa ciencia. En nuestro caso, no. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero fue una Bueno, pregunta. ¿No hay algún PDF sí. o algo que estén todos los apuntes enteros? Como para ir imprimiéndolos. No, María. Lo que podés hacer es bajar todos los textos de comunidades y armar un PDF y llevarlo a imprimir. O no sé si a lo mejor ya en alguna fotocopiadora de la facultad, o sea, alguien se ha tomado el trabajo y esté todo sistematizado e impreso ya. No sé, no te podría decir si eso está así o no. Averigua. A lo mejor algún compañero o compañera del cuatrimestre pasado ya tiene algún dato que te puede servir en ese sentido. Dale, profe, gracias. Bueno, che, un placer, aunque no hemos interactuado mucho, pero bueno, no estamos primer encuentro. El día jueves entonces nos estamos reencontrando, ¿sí? 12 horas con el mismo link y vamos a ahí avanzar ya, meternos de lleno con el texto de Pardo. Ahora les subo la guía de lectura sobre el texto de Pardo al espacio de Facebook para que puedan utilizarlo quienes quieran y después en el transcurso de hoy o mañana les subiré lo de Excel, ¿sí? Para que ustedes puedan controlar, estar en el guaraní y también utilizarlo como un ordenador del grupo. Que era Ulises. El bueno. Bueno, che, espero que tengan un buen día y nos estamos encontrando el día jueves. Bueno, profe, gracias. Chao. Cuídense. Chao, hasta luego. Chao.